La lluvia tamborileaba monótona sobre los paraguas negros de la multitud. Peyton Dawson estaba de pie junto a una tumba recién cavada, acomodándose distraídamente un mechón suelto de pelo castaño. El cementerio matutino estaba ahogado en una espesa niebla, y las siluetas de los pocos visitantes se desdibujaban como manchas de acuarela. El sacerdote recitaba una oración en voz baja, pero Peyton apenas podía distinguir sus palabras. Los últimos 5 días se habían convertido en una pesadilla interminable. La repentina llamada del hospital, el alboroto con los preparativos del funeral, las interminables conversaciones con los encargados de dar el pésame. Aún no podía creer que su padre, Randall Dawson, un hombre que parecía indestructible, acabara de desplomarse en su despacho a causa de un ataque al corazón. La madre de Peyton, Alice, estaba un poco más lejos, abrigada con un abrigo negro. Había tenido poco contacto con su ex marido desde que se divorciaron hacía 12 años, pero hoy había venido a despedirse. A su lado, Henry Coleman, el abogado permanente de su padre, iba arrastrando los pies con un gastado maletín de cuero bajo el brazo. Peyton notó movimiento entre la multitud. La gente empezó a darse la vuelta y a cuchichear. A través del manto gris de la lluvia, vio acercarse a una mujer con un vestido rojo brillante. Sin paraguas, con el pelo rubio perfectamente peinado, caminaba directa hacia la tumba, con los tacones chasqueando sobre el camino mojado. Marla Sinclair. Peyton solo la había visto 2 veces antes de aquel día, atisbos de ella cuando pasaba por el despacho de su padre. Nunca se las había presentado formalmente, aunque hacía tiempo que circulaban rumores de su romance con la exitosa agente inmobiliaria. «¡Qué pena!», dijo Marla en voz alta, deteniéndose a unos pasos de Peyton. «Un hombre tan maravilloso y un funeral tan inútil». Un susurro indignado recorrió la multitud. Peyton sintió que la sangre se le subía a la cara. «Este no es tu sitio», dijo en voz baja pero con firmeza. «Oh, cariño». Marla estiró sus labios pintados en una sonrisa. «¿De verdad crees que puedes decirme cuál es mi sitio? Yo quería a tu padre. ¿Lo querías? ¿Pensabas en él mientras jugueteabas con tus pasteles?» Marla dio un paso adelante, tambaleándose en la resbaladiza pasarela. La copa de vino que Peyton solo notaba ahora en su mano se inclinaba peligrosamente. «Vete», suplicó Peyton, sintiendo que le temblaba la voz. «¿Sabes qué?». Marla levantó su copa. «Por Randall, por el hombre que nunca pudo decirle la verdad a su pequeña. Baila, huérfana». El vino frío salpicó la cara de Peyton. Por un momento se quedó helada, sintiendo las gotas pegajosas correr por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. Alguien del público jadeó. Alguien corrió hacia ella con un pañuelo. «Señorita Sinclair, por favor», intervino Henry Coleman, tomando suavemente a Marla por debajo del codo. «Procedamos en mi despacho. El testamento debe leerse hoy, y su presencia es esencial». 1 hora más tarde estaban sentados en el despacho de Coleman. Peyton se había puesto ropa seca, pero aún podía percibir el olor fantasmal del vino. Marla se acomodó en la silla frente a ella, metiendo la pierna sobre el pie como si el incidente del cementerio nunca hubiera ocurrido. Entonces, Coleman sacó un grueso sobre de su maletín. «La última voluntad de Randall Dawson está redactada de forma clara y sin ambigüedades». Empezó a leer el documento. Con cada palabra, el rostro de Marla palidecía y su sonrisa confiada se desvanecía. Peyton sintió que se le entumecían los dedos mientras apretaba los reposabrazos de su silla. «Es una broma». La voz de Marla tembló por primera vez en un día. «Me temo que no», respondió Coleman ajustándose las gafas. «Es muy serio. Tienes exactamente 1 semana para tomar una decisión. De lo contrario, entrará en vigor un testamento alternativo». Peyton miró por la ventana la llovizna, intentando comprender lo que había oído. A su padre siempre le gustaba dar sorpresas, pero ésta había superado las expectativas.
Iba a trabajar codo con la mujer que le había servido vino en el funeral de su propio padre hacía una hora. De ello dependía no solo su herencia, sino el trabajo de toda la vida de Randall Dawson. El despacho de Henry Coleman estaba en un viejo edificio de ladrillo del centro de la ciudad. Peyton llegó pronto a su cita, con la esperanza de hablar a solas con el abogado. Recordaba este despacho de su infancia. Su padre la llevaba a menudo con él a reuniones de negocios y, mientras los adultos discutían contratos, ella dibujaba en el enorme escritorio de roble. «Siéntese, señorita Dawson». Coleman sacó una pesada carpeta de la caja fuerte. «Tenemos que repasar los detalles antes de que llegue la señorita Sinclair». Peyton se acomodó en el sillón de cuero, observando automáticamente que seguía siendo el mismo, con una grieta apenas perceptible en el reposabrazos. Se había sentado en el mismo sitio el verano pasado, cuando su padre había vuelto a intentar convencerla de que dejara esta tontería de las tartas y se hiciera cargo del negocio familiar. «Tu padre modificó su testamento 3 meses antes de morir». Coleman abrió la carpeta. «El principal concesionario de coches de Maple Street necesita una reorganización importante. Ha estado funcionando con pérdidas durante el último año, y su padre pensó que solo trabajando juntos podrían salvarla usted y la señorita Sinclair». Peyton recordó su última conversación. Su padre se había pasado por su pastelería después de cerrar, oliendo a colonia cara y a cansancio. «Aquí te escondes de la vida real, Peyton», había dicho entonces mirando la vitrina de magdalenas. «Yo construí un imperio y tú estás jugando en un cajón de arena». Ella le tiró una toalla y le dijo que se fuera. Esa fue la última vez que se verían. «Según el testamento», continuó Coleman, «tú te quedas con el 51% de la empresa y la señorita Sinclair con el 49%. Pero eso está sujeto a una reorganización exitosa del concesionario principal dentro de un año. Debéis trabajar juntos, y todas las decisiones se tomarán de mutuo acuerdo». Llamaron a la puerta. Marla llegó justo a tiempo, con un estricto traje de negocios, tan diferente del llamativo vestido rojo del funeral. Asintió a Peyton y se sentó a su lado, sacando un bloc de notas. «He estado revisando las cuentas de la peluquería durante el último año», dijo Marla con sequedad profesional. «Es un desastre. Randall confiaba demasiado en el antiguo gerente. Tenemos que empezar con una auditoría completa». Peyton la miró sorprendida. Aquella mujer de negocios tan centrada parecía exactamente lo contrario de la histérica del vaso de vino. Coleman siguió leyendo las cláusulas del testamento, pero Peyton pensaba en su pastelería. Las cosas no habían ido bien en los últimos meses. El nuevo centro comercial había alejado a los clientes y el alquiler se había duplicado. Quizás su padre tuviera razón sobre el arenero. «Si fracasamos», la voz de Marla la devolvió a la realidad, «todo irá a parar a Howard Pearson. Es el principal competidor de Randall». «Exacto», asintió Coleman. «A su padre le encantaban las apuestas altas, señorita Dawson». Hablaron durante otras 2 horas, discutiendo los detalles de la gestión, las firmas necesarias, las cuentas bancarias. Marla tomaba notas en su cuaderno y hacía preguntas precisas. De repente, Peyton se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo llevar un concesionario de coches. «Sugiero que nos reunamos mañana en el propio concesionario», dijo Marla, guardando el bloc de notas en su bolso. «Tenemos que evaluar la magnitud del trabajo. ¿Te parece bien a las 9 de la mañana?» Peyton asintió. Estaba a punto de cruzar el umbral del negocio de su padre por primera vez en mucho tiempo, no como hija del propietario, sino como copropietaria. Pensó en su pequeña pastelería, en los pedidos pendientes de tartas de boda, en su fiel ayudante Lucy, que había mantenido el negocio a flote los últimos días. Ahora tendría que combinar de algún modo los 2 mundos que su padre siempre había intentado mantener separados. Por cierto, Marla se volvió hacia la puerta.
No me disculpé por mi comportamiento en el funeral. Fue inaceptable. Creo que las dos tenemos que aprender a controlar nuestras emociones si queremos salir adelante en este caso. Peyton permaneció en silencio, pero asintió. Prometía ser un año largo. El concesionario de coches Dawson Premium recibió a Peyton con un silencio desacostumbrado. A esa hora el lugar solía estar abarrotado de clientes, pero hoy la espaciosa sala de exposición estaba vacía. Solo un par de gerentes revisaban perezosamente los papeles en el mostrador de recepción. Marla ya esperaba en el despacho del gerente, extendiendo carpetas de documentos sobre el escritorio. Gerald Hogarth, un hombre corpulento de unos 50 años que ocupaba el cargo desde hacía 7, las miraba nervioso y pasaba la vista de una mujer a otra. Empezaremos con los estados financieros del último trimestre. Marla abrió la primera carpeta. Señor Hogarth, explique la discrepancia en las cifras de los envíos de piezas. Peyton se inclinó sobre los documentos. Las cifras bailaban ante sus ojos, pero incluso ella, que nunca se había dedicado a la contabilidad de un concesionario de automóviles, podía ver las evidentes discrepancias. Las facturas eran por un importe, pero los informes mostraban cantidades muy diferentes. Es una práctica habitual. Hogarth se secó la frente con un pañuelo. Randall siempre ha aprobado mis métodos de trabajo. ¿En serio? Marla enarcó una ceja. Y aquí mismo, un contrato con una empresa inexistente para suministrar componentes. ¿También es una práctica habitual? Las horas siguientes se convirtieron en un auténtico interrogatorio. Marla descubrió metódicamente capa tras capa el fraude que florecía en el salón. Proveedores ficticios, presupuestos de reparación inflados, contratos de servicio falsos. Todo daba una imagen deprimente. ¿Lo sabía papá?, preguntó Peyton en voz baja, mirando otra carpeta de documentos sospechosos. Randall nunca entró en detalles, replicó Hogarth. Solo le interesaba el resultado final. Marla cerró otra carpeta de un portazo. Las pérdidas reales son el doble de lo que muestran los informes oficiales. ¿Dónde está el dinero, señor Hogarth? Él carraspeó. No tiene derecho. He pasado tantos años. Lo tenemos, le interrumpió Peyton, sorprendida de su propia firmeza. Y si antes de mañana por la mañana no nos proporcionas una relación completa del movimiento de fondos, acudiremos a la policía. Hogarth se levantó de un salto, derribando su silla. ¿Cómo se atreven? Dos tipas que no saben nada de negocios, una hace bollos y la otra. Vaciló ante la fría mirada de Marla. Llevo 30 años en el negocio, dijo ella con calma. Empecé vendiendo coches usados en Jersey, y he visto a muchos tipos listos como tú. O devuelves voluntariamente hasta el último céntimo o vas a la cárcel. Peyton observó la escena con asombro. Marla era una líder natural, dura pero no histérica. Exponía metódicamente cada estafa, sabiendo exactamente dónde buscar una trampa. Al anochecer, habían descubierto varias almas muertas, más en nómina y extrañas amortizaciones de anuncios que nadie había visto jamás. Hogarth se desinfló, prometió preparar un informe completo y redactar una carta de dimisión. No está mal para ser el primer día. Marla recogió los papeles en su maletín. Mañana tenemos que reunirnos con el banco, renegociar la línea de crédito y empezar a buscar un nuevo administrador de fincas. Eres muy buena en esto, comentó Peyton mientras ayudaba a doblar los papeles. Por algo tu padre confió en mí, sonrió Marla por primera vez aquel día. No soy solo una bella amante, ya sabes. Hablando de tu tienda de golosinas, he visto que hay un problema con el contrato de alquiler. Peyton se tensó. Eso no es asunto tuyo. Cierto, asintió Marla, pero tengo buenos contactos con los propietarios. Si quieres, podemos discutir las opciones. Después de todo, ahora somos socios.
Peyton permaneció en silencio, pero ya le rondaba por la cabeza la idea de que tal vez se había precipitado al convertir a Marla en su enemiga. Al fin y al cabo, su padre nunca tenía cerca a gente inútil. Ella lo sabía. Sus pasos retumbaron en la sala de exposición de coches vacía. Había mucho que hacer: comprobar el centro de servicio, organizar a los proveedores, poner las cuentas en orden y tal vez pensar en salvar la tienda de golosinas. Pero esa es otra historia. La mañana del domingo estaba nublada. Peyton estaba en la cocina de su pastelería, preparando la masa para los cruasanes, cuando sonó el timbre. Alice Dawson, todavía esbelta y elegante a sus 58 años, entró con una pequeña caja en las manos. «Pensé en pasarme antes de irme», dijo su madre dejando la caja sobre el mostrador. «Estaba ordenando algunas cosas viejas y encontré algo interesante». La caja estaba llena de fotos antiguas, documentos y cartas. Peyton se limpió las manos en el delantal y se sentó junto a su madre en la mesa junto a la ventana. La primera foto mostraba a una joven pareja en el exterior de un concesionario de coches. Sus padres el día que abrió la primera tienda. Era tan ambicioso por aquel entonces. Acarició Alice la foto. Se pasaba el día en el concesionario, pero yo sabía que estaba labrándonos un futuro. Peyton miró la foto. Su padre, muy joven, con un traje barato, abrazando a su madre por la cintura. Parecían felices. «¿Qué ha cambiado?», preguntó Peyton, aunque se sabía la historia de memoria. «El negocio», suspiró Alice. «Empezó a dar mucho dinero y tu padre cambió. Empezó a pasar tardes con clientes, hubo viajes de negocios, nuevos amigos, y luego esas mujeres, primero secretarias, luego socias». Peyton sacó pastas frescas del horno, sirvió café. Rara vez hablaban de ello, de la época en que su familia había empezado a desmoronarse. «¿Sabes? Vi esa última de sus... Marla». Alice sorbió su café. «En el supermercado la semana pasada. No parece para nada su tipo habitual». «¿Qué quieres decir?» «Ella es autosuficiente. Los otros eran todos jóvenes cazadores de riqueza. Esta es una mujer hecha a sí misma». Peyton recordó cómo Marla había manejado el papeleo en el concesionario de coches. No parecía la típica amante de un rico hombre de negocios. «Trabajamos juntas», admitió Peyton. «El testamento de papá». Le contó a su madre las condiciones de la herencia. Alice escuchó atentamente, moviendo la cabeza de vez en cuando. «Suena como él», dijo finalmente. «Incluso después de muerto, intentando dirigirlo todo. Sabes, yo también trabajé con él en el salón una vez. Llevé la contabilidad los 3 primeros años». Peyton no lo sabía. Su madre nunca había hablado de su participación en el negocio familiar. «¿Por qué lo dejaste?» «Dijo que una esposa no debería trabajar con su marido, que dañaba la relación. Es curioso. Cuando me fui, la relación se deterioró aún más». Cuando su madre se marchó, Peyton se dirigió a la peluquería. Tenía que comprobar el nuevo papeleo de Hogarth. Marla ya estaba allí, mirando pensativa las viejas fotos de la pared. «Tu madre es una mujer preciosa», dijo, señalando una foto de la inauguración del salón. «¿Por qué te liaste con él?». La pregunta le salió inesperadamente a la propia Peyton. Marla se quedó en silencio, mirando las fotos. «Sabes, le vendí su primer Mercedes hace 15 años. Yo trabajaba en un concesionario de coches en Jersey, y él vino por recomendación. Hablamos durante 4 horas, no sobre el coche, sino sobre el negocio. Es el único hombre que me vio como un profesional ante todo». «¿Y después?». «Después construí mi agencia inmobiliaria. De vez en cuando nos cruzábamos en reuniones de negocios. Él me consultaba en los negocios, y luego, hace 3 años, todo sucedió por sí solo». Peyton miró a la mujer que tenía delante. Inteligente, independiente, nada que ver con la gente de la que le había hablado su madre. «No intentaba destruir a tu familia», añadió Marla en voz baja. «Ya había sido destruida hacía mucho tiempo».
Lo sé, respondió Peyton. Es que es difícil aceptar que podría haber sido una persona diferente para otra persona. Trabajaron hasta la noche, ordenando el papeleo. Peyton se sorprendió a sí misma pensando que Marla se parecía a su madre en muchos aspectos cuando era más joven. La misma perspicacia para los negocios, el mismo deseo de independencia. Tal vez su padre buscaba en su amante lo que había perdido en su esposa. Por cierto, dijo Marla, preparándose para marcharse. He hablado con el propietario del edificio donde está tu pastelería. Está dispuesto a renegociar las condiciones del alquiler. ¿Por qué me ayudas? Porque a tu padre le encantaban tus pasteles, sonrió Marla, aunque nunca lo admitió. Enviaba a tu casa todos los sábados a por productos recién horneados. Peyton sintió que un nudo le subía a la garganta. Durante tantos años había pensado que su padre despreciaba su pequeño negocio y le había comprado en secreto sus productos de panadería. El lunes por la mañana, Peyton llegó al concesionario antes de lo habitual y se encontró con 5 dimisiones sobre su mesa. 3 jefes de ventas, el jefe de mecánicos y el director del centro de servicio habían decidido dejar la empresa. Marla llegó 1 hora más tarde, cargada con varios sobres más. Parece que Hogarth ha hecho lo que ha podido, puso los resúmenes sobre la mesa. Tuvo una reunión con los empleados clave antes de marcharse. Les dijo que tú y yo éramos unos jefes terribles y que el negocio se vendría abajo con nosotros. Peyton miró la lista de personas que se marchaban. Entre ellos había gente que había trabajado con su padre durante más de una década. A muchos los conocía personalmente. Habían ido a sus casas para las fiestas de Navidad. Eso no es todo, abrió Marla su portátil. 2 proveedores importantes están rompiendo contratos. Al parecer, Hogarth tenía acuerdos especiales con ellos. El centro de servicio estaba desacostumbradamente silencioso. Los mecánicos estaban desafiantes, sin empezar a trabajar. Peyton podía sentir sus miradas poco amistosas sobre ella. Señorita Dawson, Ted Walker, el mecánico jefe, se acercó a ella. Hemos estado hablando, en fin, o trae de vuelta al señor Hogarth o nosotros también nos vamos. Ted, Peyton le conocía de la infancia. Él le había enseñado la diferencia entre las marcas de coches. Te das cuenta de que Hogarth estaba robando, ¿verdad? Encontramos documentos. Y teníamos estabilidad bajo su mando, interrumpió Ted. Y primas a tiempo. ¿Y ahora qué? 2 señoras que no saben nada de coches. Vamos. Marla cogió de repente a Peyton por el codo. Tengo una idea. Subieron al despacho y Marla sacó su teléfono. ¿Te acuerdas de Jim Ramírez? Dirige una cadena de talleres de reparación de automóviles en Jersey. Le vendí 3 locales el año pasado. Tiene un gran equipo de mecánicos, pero hace tiempo que quiere expandirse a nuestra ciudad. Pasaron las 2 horas siguientes negociando. Jim resultó ser un mexicano corpulento y jovial que hablaba con un fuerte acento y bromeaba constantemente. Por la noche ya tenían un plan. Su equipo se haría cargo del centro de servicio y dejaría marchar a los mecánicos descontentos. Ahora los proveedores. Marla abrió su lista de contactos. Tengo contactos en un par de empresas. Las condiciones serán peores, pero servirá para empezar. Peyton observó con qué seguridad negociaba Marla, con qué facilidad encontraba puntos en común con la gente, con qué rapidez resolvía problemas que parecían insolubles. Realmente conocía el negocio. Al final de la semana, la mitad del antiguo personal se había marchado, pero los nuevos ocupaban sus puestos. El equipo de Ramírez demostró ser profesional y amable. Los nuevos vendedores ofrecieron condiciones aceptables. Marla entrevistó a los vendedores y, de repente, Peyton se sintió fascinada por la organización de la sala de exposiciones. ¿Sabes?, le dijo Marla el viernes por la noche mientras cerraban la sala de exposición. Tu padre solía decir que te pareces a él más de lo que crees. Tienes facilidad para la gente y los detalles. ¿Crees que podremos conseguirlo?
Peyton miró alrededor del salón vacío. Ya lo estoy manejando, sonrió Marla. Por cierto, he llegado a un acuerdo con el propietario del edificio de tu tienda de golosinas. Está dispuesto a bajar el alquiler un 20% y firmar un contrato a largo plazo. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el mismo barco, interrumpió Marla, y porque tu padre estaba orgulloso de ti, aunque no lo demostrara. Se llevaba tus croissants todos los días. Salieron al aparcamiento. El sol del atardecer doraba los techos de los coches. Peyton pensó que tal vez su padre no había pensado en aquella extraña estipulación de su testamento porque sí. Quizá sabía mejor que nadie lo que necesitaban su negocio y su hija. El nuevo gerente viene mañana, dijo Marla al subir al coche. Dicen que es un gran profesional. ¿Puedes encargarte de la entrevista? Puedo encargarme, respondió Peyton. Había empezado un cambio importante en el concesionario de coches Dawson Premium. El nuevo gerente, Gregory Morrison, propuso una revisión completa de la estructura de la empresa. Peyton y Marla se dividieron las áreas de responsabilidad. Marla se hizo cargo de las ventas y del trabajo con los proveedores. Peyton, del centro de servicio y del marketing. El primer conflicto serio surgió al discutir la política de descuentos. Marla insistió en eliminar todas las promociones y trabajar solo con el segmento premium. Hay 4 competidores en esta zona y todos están haciendo dumping. Peyton golpeó con el lápiz el gráfico de ventas. Si subimos los precios, perderemos la mitad de los clientes. Pero aumentaremos los beneficios. Marla abrió su cuaderno. Mira, el cheque medio subirá un 30%. ¿Y qué vamos a hacer con el centro de servicios? La utilización allí ya es solo del 60% ahora mismo. Discutieron durante 2 horas. Peyton, acostumbrada a trabajar con distintos segmentos de clientes en su pastelería, defendía la flexibilidad de precios. Marla, con su experiencia en el sector inmobiliario de lujo, pensaba que debían centrarse en la clientela adinerada. Esa noche, Peyton llegó tarde a cenar con Daniel. Él la esperaba en su restaurante italiano favorito, mirando con desgana la pasta que se enfriaba. Lo siento. Peyton le besó la mejilla. La reunión se alargó. Como desde hace una semana, Daniel apartó el plato. Peyton, apenas nos vemos. Ni siquiera te has dado cuenta de que me he cortado el pelo. Estoy pasando por una mala racha. Ella alcanzó el menú, pero él detuvo su mano. Siempre estás pasando por una mala racha. Primero fue la pastelería, ahora el concesionario de coches. ¿Cuándo fue la última vez que te relajaste? Peyton pensó un momento. De hecho, últimamente había estado viviendo como si estuviera en piloto automático. Citas, reuniones, papeleo. Incluso la única vez que se había pasado por la tienda de golosinas había sido para comprobar los informes. Daniel lo miró a los ojos. Sé que es duro, pero necesito superarlo, por el bien de mi padre, por mi propio bien. ¿Y qué pasa con nosotros? Íbamos a casarnos este verano, ¿recuerdas? Peyton se congeló. Claro que se acordaba. Incluso habían buscado un lugar para la ceremonia. Pero ahora esos planes parecían tan lejanos. Al día siguiente, llegó al salón antes de lo habitual. Marla ya estaba allí, revisando el correo. «Tienes un aspecto horrible», comentó. «¿Problemas con el chico guapo?» Peyton relató la conversación de ayer. Marla escuchó atentamente sin interrumpir. «Sabes, estuve casada», dijo finalmente, «con un chico muy majo parecido a tu Daniel. Él quería la felicidad de una familia sencilla, una casa, niños, un perro, y yo quería más. ¿Y qué pasó? Me divorcié después de 3 años. Se casó con una buena profesora, tienen 2 hijos, y yo construí mi negocio. ¿Te arrepientes de algo? No, Marla negó con la cabeza. Pero sí me arrepiento de no haber sido sincera con él desde el principio, no haberle dicho que mis ambiciones siempre serían lo primero. En ese momento Morrison entró en el despacho con más informes y la conversación se interrumpió.
Pero las palabras de Marla hicieron pensar a Peyton. Esa tarde llamó a Daniel. «Tenemos que hablar», le dijo. «Hablar seriamente sobre el futuro». En su silencio, ella ya podía oír la respuesta. Ambos sabían que esta conversación sería la última. No fue hasta ahora, 2 meses después del funeral, cuando Peyton decidió revisar el estudio de su padre. Todo estaba intacto. Los montones de papeles sobre el escritorio, la taza de café medio borracha que nadie se atrevió a guardar, su bolígrafo Parker favorito en su soporte. Abrió metódicamente los cajones del escritorio, ordenando los papeles, los documentos importantes de trabajo en una pila, los objetos personales en otra. En el último cajón, debajo de una pila de catálogos viejos, había un cuaderno de cuero desgastado. Peyton nunca había visto a su padre escribir un diario. No le gustaba anotar cosas personales, prefería guardar todo lo importante en su cabeza. Se sentó en su silla y abrió la primera página. Las anotaciones empezaban 3 años atrás. La caligrafía de su padre, por lo general clara y fluida, resultaba aquí insegura, como si escribiera en la oscuridad o en un coche en marcha. El doctor Swenson me ha dicho hoy que, si no cambio mi estilo de vida, viviré 3 años como mucho. El corazón no está bien. Es curioso, me he pasado toda la vida construyendo un negocio y de repente arranca y se para. Peyton se reclinó en su silla, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Recordaba aquel periodo de tiempo. Su padre había estado en casa más a menudo y trabajaba menos por las tardes. Ella lo había achacado a la edad, al cansancio del trabajo. Estaba ahorrando fuerzas. Mientras hojeaba las páginas, se sumergió en los pensamientos de su padre. Escribía sobre sus negocios, sus planes de futuro, sus miedos. Muchas páginas estaban dedicadas a ella, Peyton. Se parece tanto a mí cuando era joven. El mismo carácter obstinado, la misma pasión por la perfección. Pero temo que mi sombra pese demasiado sobre ella. Quizá por eso eligió la pastelería, para demostrar que puede conseguirlo todo por sí misma. Las notas sobre Marla empezaron más o menos al mismo tiempo. Primero notas secas, de negocios, sobre reuniones, discutiendo tratos. Luego vinieron observaciones más personales. Ella es la única que ve no solo a un hombre de negocios exitoso, sino a un hombre cansado. No trata de impresionar, no halaga, solo escucha. Día tras día, página tras página, Peyton descubrió a un padre diferente. No era el hombre rígido y autoritario que ella conocía, sino que cuestionaba, pensaba, intentaba hacer las cosas. Escribía sobre sus citas con el médico, sobre cómo aprender a aceptar las limitaciones, sobre su miedo a no tener tiempo para realizar tareas importantes. Marla aparecía en las notas cada vez con más frecuencia. Hoy le he contado lo del diagnóstico. No se ha hecho ilusiones, solo me ha preguntado, ¿qué vamos a hacer ahora? Así es, lo haremos, yo no. Extrañamente, me dio fuerzas. Las últimas anotaciones datan de un mes antes de su muerte. La letra se había vuelto ilegible, pero el contenido era claro y preciso. Padre escribió sobre el testamento, sobre su decisión de unir a Peyton y Marla en una causa común. Son las 2 mujeres más fuertes de mi vida, ambas testarudas, ambas independientes. Juntas pueden no solo mantener el negocio, sino mejorarlo, y tal vez aprender a entenderse. Y yo, Peyton cerró el diario y se acercó a la ventana. Abajo, en el aparcamiento del concesionario, Marla hablaba con un cliente. Postura segura, gestos claros, mirada atenta. Ahora Peyton comprendía lo que su padre veía en ella. No solo una mujer hermosa, sino un alma gemela, una persona que podía aceptarle con todas sus debilidades. Llamaron a la puerta. Era Morrison con los informes del mes. Peyton escondió el diario en su bolso. Eran revelaciones que aún no estaba preparada para compartir, ni siquiera con Marla. Quizá más tarde. Por ahora tenía trabajo que hacer. Su padre había tenido razón.
Ella y Marla eran realmente mejores haciendo negocios, cada una a su manera, pero juntas. Peyton se fijó en un Lexus negro con los cristales tintados, aparcado frente al concesionario por tercer día consecutivo. Un hombre con traje oscuro estaba sentado al volante, fingiendo hablar por teléfono pero vigilando atentamente la entrada del salón. Morrison colocó un nuevo impreso sobre la mesa, un anuncio de la inminente apertura de un nuevo concesionario Auto Premium a solo 2 manzanas de distancia. El propietario era Howard Pearson, el mismo al que debía ir a parar el negocio si no se cumplían las condiciones del testamento. Están cazando furtivamente a nuestros clientes. Morrison expuso una lista de cancelaciones de pedidos. Ofrecen los mismos modelos un 15% más baratos. Está claro que trabajan a pérdida para sacarnos del mercado. Marla estudió los documentos con cara de piedra. Conocía a Pearson. El año pasado había intentado comprar el edificio que albergaba su agencia inmobiliaria, actuando a través de testaferros, presionando al propietario. Eso no es todo. Morrison siguió exponiendo los papeles. Están difundiendo rumores sobre nuestra inminente venta, insinuando a los proveedores posibles problemas de pago. 2 socios importantes ya han frenado los envíos. Peyton recordó el diario de su padre. En él había varias menciones a Pearson, breves pero sucintas. Buitre, había escrito su padre, esperando a que alguien tropiece. La situación empeoraba día a día. El banco insinuó renegociar las condiciones de la línea de crédito. El centro de servicio empezó a tener problemas para suministrar piezas. Incluso la tienda de golosinas de Peyton empezó a recibir tipos extraños que se fijaban en cada pequeño detalle y exigían ver todos los documentos. Un esquema clásico, explicó Marla mientras cenábamos tarde en una cafetería vacía. Primero presionan a la empresa desde todos los frentes, crean problemas con los proveedores y los bancos. Luego, cuando la empresa se debilita, ofrecen comprarla a cambio de nada. Entonces, ¿qué hacemos? Para empezar, comprobar toda la documentación. Seguro que buscan cualquier pista para iniciar comprobaciones. Trabajaron durante toda la noche. Peyton, acostumbrada al pedante mantenimiento de registros de la tienda de golosinas, aplicaba ahora esa experiencia al papeleo del concesionario de coches. Marla utilizó sus contactos para encontrar nuevos proveedores y organizar entregas temporales a través de otras empresas. Por la mañana apareció el propio Pearson, un hombre alto, de pelo gris y mirada tenaz. Tiró descuidadamente una carpeta sobre la mesa con una oferta de compra. ¿Se dan cuenta de que no durarán mucho?, sonrió, mostrando unos dientes perfectamente blancos. 2 mujeres intentando llevar un negocio serio. Es un poco gracioso incluso. Peyton le deslizó en silencio otra carpeta. Los resultados de la auditoría financiera del mes pasado. Los ingresos habían aumentado un 20%, el centro de servicios funcionaba a pleno rendimiento y el índice de satisfacción de los clientes estaba en máximos históricos. No estamos en venta, dijo con calma, y no le aconsejo que siga presionando. Tenemos algunos documentos interesantes sobre el modus operandi de su empresa. Estoy seguro de que a Hacienda le interesarán. Pearson se reclinó en su silla, con una sonrisa cada vez más tensa. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. No, el que no tiene ni idea eres tú. Marla le puso otra carpeta delante. Aquí está la prueba de tu manipulación del terreno para el nuevo centro. Soy agente inmobiliario, ¿recuerdas? Tengo mis propias fuentes de información. Cuando Pearson se marchó, Peyton preparó café. Ella y Marla se acomodaron en la sala de exposiciones vacía, contemplando el sol naciente. ¿Crees que retrocederá? No por mucho tiempo, se encogió de hombros Marla, pero ahora sabe que no hay victoria fácil. ¿Sabes qué es lo gracioso? Peyton sonrió. Hasta me ha gustado. Es como la tienda de golosinas cuando abrió la cadena de cafeterías de enfrente.
Entonces también pensé que no soportaría a la competencia. ¿Y qué hiciste? Empecé a hornear pasteles especiales, del tipo que ellos nunca tendrían. Quizá deberíamos pensar en algo especial aquí también. Hablaron durante toda la mañana, discutiendo nuevas ideas. Pearson podía construir un gran centro y tirar la casa por la ventana, pero ellos tenían algo que el dinero no podía comprar: experiencia, reputación y ganas de hacer de este negocio algo especial. Al fin y al cabo, su padre los había juntado por una razón. El otoño trajo la lluvia y nuevos problemas a la ciudad. Por la mañana se estropeó uno de los hornos de la pastelería de Peyton, y por la tarde el propietario del edificio llamó con la noticia de que el alquiler estaba a punto de casi duplicarse. Lucy, la ayudante permanente de Peyton, se vio desbordada al intentar atender a todos los clientes con el equipo que quedaba. Peyton revoloteaba entre el concesionario de coches y la tienda de golosinas, intentando mantener a flote ambos negocios. La peluquería necesitaba su presencia constante. Tras el ataque de Pearson, estaban aplicando una nueva estrategia de marketing, y la pastelería tenía una acumulación de pedidos de tartas de boda que no se podían rechazar. La pequeña cocina olía a vainilla y canela. Peyton, con un delantal manchado de harina, estaba preparando otra tarta cuando Marla apareció por la puerta. Echó un vistazo a las mesas llenas de bandejas de horno y montañas de facturas sin montar. «Me he enterado de lo del alquiler», dijo Marla, acuclillándose en el borde de una silla. «Conozco a ese propietario. Está comprando propiedades en el centro, exprimiendo a los pequeños negocios». «No puedo pensar en eso ahora». Peyton extendió con cuidado la crema en el nivel superior de la tarta. «Tengo pedidos para un mes, y el horno está estropeado». Marla observó el trabajo en silencio. Los movimientos de Peyton eran precisos, seguros. No estaba creando solo una tarta, sino una obra de arte. Mostraba el mismo perfeccionismo al llevar el concesionario de coches. «Tengo una sugerencia», dijo finalmente Marla. «¿Recuerdas el edificio de la antigua imprenta de la calle Oak? Estoy a punto de venderlo. La planta baja sería perfecta para una tienda de golosinas, y arriba podrías hacer oficinas». «Está a 2 manzanas del concesionario de coches», reflexionó Peyton. «Pero no tengo tanto dinero. Sin embargo, tengo experiencia inmobiliaria y contactos en bancos. Podríamos compartirlo, tú con tu negocio y yo con la inversión». Peyton dejó la manga pastelera a un lado. La idea era tentadora. Tener un local propio resolvería muchos problemas. Pero, ¿confiar otro negocio a Marla? Pasaron la semana siguiente discutiendo. Marla le enseñó cálculos, planes de renovación, tablas de amortización. Peyton se maravilló de su implicación. Estudió todos los detalles, desde el sistema de ventilación hasta la disposición de los equipos. Al mismo tiempo, seguían trabajando en el concesionario de coches. Ahora Peyton veía a Marla con otros ojos, no como la amante de su padre, sino como una socia experimentada. Era capaz de encontrar soluciones poco convencionales. No le asustaba arriesgarse, pero siempre calculaba cada paso. El acuerdo sobre el edificio duró 2 semanas. Marla negoció duramente con el banco, consiguiendo unas condiciones de préstamo favorables. Peyton se encargó de planificar la reforma, aplicando la experiencia de crear un ambiente acogedor de su antigua pastelería. Inesperadamente, su colaboración se amplió a otros ámbitos. Marla empezó a celebrar reuniones de negocios en la pastelería. Resultó que el ambiente informal animaba a los clientes a hablar abiertamente, y Peyton aprovechó los contactos del concesionario para organizar el catering de los lanzamientos de nuevos modelos. Una tarde, mientras ordenaba documentos en la nueva pastelería, Peyton se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía confianza en el futuro. Marla había resultado ser algo más que una socia, se había convertido en alguien en quien podía confiar. La propia Marla apareció en la puerta con una caja de herramientas.
Lucy me ha dicho que hay que colgar unas estanterías. Antes trabajaba en una empresa de construcción. He aprendido algunas cosas. Peyton sonrió. ¿Quién iba a pensar que la mujer que le había servido vino en el funeral de su padre la ayudaría a colgar estanterías en una tienda de golosinas? Trabajaron hasta altas horas de la noche. Marla habló de su primer negocio, de sus fracasos y triunfos. Peyton compartió historias de cómo había empezado en una pequeña cocina alquilada. Poco a poco se fue creando entre ellas algo que antes no existía: confianza. La nueva pastelería abrió un mes después. Marla estaba junto a Peyton en la inauguración, y no había ni sombra de la antigua hostilidad en sus sonrisas. Habían aprendido a apreciar los puntos fuertes de la otra y a compensar sus puntos débiles. Quizá en eso pensaba el padre de Peyton cuando redactó su insólito testamento. Los problemas comenzaron con una inspección fiscal rutinaria de la tienda de golosinas. La inspectora, una mujer enjuta de labios apretados, buscaba irregularidades en cada factura, hurgando en cada cifra. Le interesaban especialmente las compras de mantequilla y chocolate, ya que los volúmenes le parecían sospechosamente grandes. ¿No será que solo venden ingredientes a la izquierda?, preguntó, golpeando la mesa con el bolígrafo. Peyton sacó en silencio un álbum de fotos de su trabajo: tartas de boda escalonadas, arreglos de chocolate, pasteles para eventos corporativos. Luego vinieron los problemas con la certificación del equipo. El horno viejo no pasó la inspección, y el nuevo tuvo que obtener docenas de aprobaciones. Entonces, María, una pastelera con 10 años de experiencia, renunció, atraída por una gran cadena de cafeterías. Marla lo observó durante un par de días y luego se le ocurrió un plan ambiguo: cerrar la pastelería, reeditar el negocio en una nueva entidad jurídica y empezar de cero. Peyton estuvo a punto de echarla por la puerta. «No lo entiendes», rechinó entre dientes, limpiándose las manos en el delantal. «Esto no es solo un negocio, es mi nombre, mi reputación. He pasado 8 años construyéndola». Esa misma tarde, tuvieron una gran pelea por el horario de entrega del buffet en el concesionario de coches. Marla exigía tartas perfectas para el lanzamiento de un nuevo modelo, sin darse cuenta de que con un solo horno la pastelería apenas podía hacer frente a los pedidos en curso. La situación se salvó por casualidad. Uno de los clientes del concesionario resultó ser el tecnólogo jefe de la planta de producción de alimentos. Cuando se enteró de los problemas con la certificación, mencionó de pasada una laguna en la normativa técnica. Peyton cogió la información, buscó los documentos y encontró el enunciado. La mujer le pidió ayuda para organizar un taller de pastelería para su hija y sus amigas. Marla, que observaba el proceso, tuvo de pronto una idea. ¿Y si combinamos las dos cosas? Un día de los niños en la exposición de coches, las mamás eligen coche y los niños aprenden a hacer magdalenas. La primera tortita salió mal. Los niños mancharon de nata los coches de exposición y un niño derramó harina en el sistema de ventilación. Pero la idea caló entre los clientes. Llegaron pedidos para cumpleaños, fiestas de empresa y vacaciones familiares. Poco a poco se fue creando un sistema. Peyton aprendió a combinar la producción con los eventos, contrató nuevos empleados, distribuyó la carga de trabajo. Marla se ocupó de las cuestiones organizativas, negoció con los proveedores, resolvió problemas con los documentos, y entonces se produjo un gran avance. Un gran banco encargó una serie de clases magistrales para los hijos de sus clientes VIP. Peyton estaba preparando el programa cuando vio a Marla en la pastelería con harina en la cara. Estaba practicando en secreto la elaboración de magdalenas para ayudar en las clases. En el concesionario, Frank Donaldson llegó sin avisar, en un destartalado Ford de los 90. Un hombre alto y canoso con una chaqueta de cuero desgastada parecía fuera de lugar entre los relucientes coches nuevos. Peyton no lo reconoció de inmediato. La última vez que se habían visto había sido hacía unos 10 años en alguna reunión familiar. «¿Tío Frank?»,
Salió de detrás del mostrador de la recepcionista. ¿Qué te trae por aquí? Solo pasaba por aquí, vi el cartel. Caminó torpemente de un pie a otro. He oído que ahora diriges el local. Randall estaría orgulloso. Peyton le condujo al despacho de su padre, que ahora compartían Marla y él. Frank se hundió pesadamente en una silla, mirando las paredes de fotografías. «Sabes, tu padre y yo empezamos juntos». Sacó un viejo sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Un garaje para los dos, 3 ascensores y mucha ambición. He estado ordenando algunas cosas viejas, he encontrado algunas cosas. Creo que deberías echarle un vistazo. El sobre contenía fotografías descoloridas. Un padre muy joven con un mono grasiento jugueteando con un motor, una madre sonriente con el pequeño Peyton en brazos contra el telón de fondo del primer salón que acababa de abrir, algunos documentos sellados. ¿Qué es esto? Peyton sacó un extraño contrato de 30 años. Una historia que a tu padre no le gustaba recordar, suspiró Frank. Por aquel entonces casi quebramos. Pedimos un gran préstamo, invertimos en un lote de coches, y el proveedor resultó ser un estafador. Me entró el pánico, quise dejarlo. Y Randall vendió la casa que heredó de sus padres, hipotecó todo lo que pudo. Salvó el negocio, pero perdió la confianza de tu madre. Tardó mucho en perdonarle aquella apuesta. Peyton escuchó, mirando las fotos. Nunca había conocido la historia. A su padre no le gustaba hablar del pasado, sobre todo de los primeros tiempos. Y luego estaba esa mujer, Marla. Frank señaló con la cabeza la mesa vacía que tenía enfrente. Al principio pensé que era otro capricho. A Randall siempre le han gustado las mujeres guapas, pero ella resultó ser diferente. Cuando empezó a tener problemas de corazón, fue ella quien le hizo ir a los médicos para asegurarse de que estaba sano. La propia Marla apareció en la puerta con una carpeta de documentos. Al ver a su visitante quiso marcharse, pero Frank la detuvo. «Quédate aquí. Creo que tú también deberías oír esto». Sacó otro documento del sobre. Randall me llamó una semana antes de morir. Habló del testamento, de su decisión de uniros. Entonces no lo entendí, pero ahora lo veo. Sabía lo que hacía. Marla se sentó en silencio ante su escritorio. Frank siguió hablando del joven Randall, de sus sueños de construir un imperio, de los momentos difíciles y de los triunfos. Con cada relato, la imagen de su padre en la mente de Peyton cambiaba, se hacía más voluminosa, más humana. «Habló mucho de ti los 3 últimos años», Frank miró a Peyton. «Orgulloso de tu independencia, de cómo llevabas la tienda de golosinas, pero sobre todo preocupado por no haber tenido tiempo de enseñarte todo lo que él mismo sabía». «Nunca me dijo eso», dijo Peyton en voz baja. A Randall no se le daba nada bien hablar de sentimientos, se rió Frank. «Recuerdo cómo no encontraba un lugar en el que estar cuando te fuiste al colegio. Me llamaba todos los días, pidiéndome consejos sobre si te estaba presionando demasiado, si te estaba alejando con su severidad». Marla se incorporó de pronto a la conversación. «Solía ir a tu pastelería todos los domingos. Se metía en el coche y se limitaba a observarte trabajar desde lejos. Estaba orgulloso, pero le daba miedo interferir». Frank se quedó con ellos hasta bien entrada la noche. Hablaron del pasado, de negocios, de cómo había cambiado el pueblo a lo largo de los años. Cuando se marchó, Peyton estuvo sentada largo rato mirando viejas fotografías. «¿Sabes?», dijo finalmente mirando a Marla. «Siempre pensé que conocía bien a mi padre, y resulta que no le entendía en absoluto». «Nadie conoce completamente a una persona», se encogió de hombros Marla. «Ni siquiera los que nos rodean. Solo vemos lo que se nos muestra». En ese momento, Peyton se dio cuenta de que ya no sentía por Marla la antipatía de antes. Su padre la había elegido por una razón, realmente le comprendía, quizá mejor que su propia hija. Sobre la mesa, delante de Peyton, había 3 ofertas para comprar una participación en una empresa.
Un gran concesionario de la costa oeste ofrecía unirse a su estructura como representante regional. Un fondo de inversión prometía invertir en desarrollo y total libertad de acción. La tercera carta procedía de una empresa automovilística europea interesada en ampliar su presencia en el mercado local. Marla llevaba una semana estudiando todas las ofertas, tabulando los pros y los contras y calculando las opciones. Su entusiasmo era comprensible. Las cifras de los informes del último trimestre eran impresionantes. No solo habían sacado a la empresa de la crisis, sino que habían aumentado considerablemente los beneficios. Su enfoque único del servicio al cliente estaba atrayendo la atención de los grandes del mercado. Mira, Marla extendió los gráficos sobre la mesa. Si nos asociamos con una cadena occidental, podemos abrir 3 salones más en ciudades vecinas. Tienen un sistema bien establecido, contactos con fabricantes, apoyo de marketing. Peyton pasó distraídamente el dedo por el papel satinado de la presentación. Recordó cómo ella y su padre habían discutido una propuesta similar años atrás. Él la había rechazado entonces, diciendo que no quería perder su libertad de decisión. ¿Y qué pasará con nuestras promociones?, preguntó ella. Con el enfoque especial hacia los clientes, con el programa de formación del personal. ¿Están dispuestos a adoptar nuestra experiencia?, se entusiasmó Marla. ¿Te imaginas la escala? No solo un salón, sino toda una cadena. En ese momento, Lucy, que ahora se encarga de organizar eventos en el concesionario, entró en el despacho. Perdone, pero hay un cliente preguntando por esa prueba de conducción especial con el picnic. Dice que se lo han recomendado unos amigos. Peyton sonrió. Había sido una idea suya reciente. En lugar de un trayecto urbano estándar, los clientes podían elegir una ruta rural con una parada en el campo, donde podían disfrutar de un picnic especial de la pastelería Peyton. Este planteamiento convirtió una prueba de conducción normal en toda una aventura. Eso no se puede hacer en una gran cadena, dijo Lucy cuando se marchó. Allí está todo estandarizado, todo según las normas. Pero eso es progreso. Marla se levantó y recorrió la oficina. No puedes seguir siendo una empresa familiar para siempre. El mundo está cambiando, tienes que crecer. Pasaron los días siguientes discutiendo. Marla citaba cifras, hablaba de perspectivas, pintaba cuadros color de rosa del futuro. Peyton observaba en silencio el trabajo del salón, cómo se comunican los gerentes con los clientes, cómo explican los mecánicos cada detalle de las reparaciones, cómo se organizan talleres infantiles los fines de semana. El viernes por la noche trasnocharon. Marla volvió a abrir la carpeta de sugerencias. Tenemos que tomar una decisión. Es una oportunidad única en la vida. ¿Sabes qué hace especial a nuestro salón? Peyton la guió hasta la ventana. Abajo, el gerente estaba enseñando un nuevo crossover a una pareja, mientras sus hijos coloreaban con entusiasmo galletas de jengibre en el rincón infantil. No solo vendemos coches, creamos una atmósfera, experiencias, recuerdos. Eso se puede escalar, intentó objetar Marla. No, Peyton negó con la cabeza. Solo lo podemos sentir y crear nosotros. Es como mi pastelería. Cada tarta es especial, cada cliente es único. Marla guardó silencio durante un buen rato, mirando por la ventana. Luego sacó el teléfono y marcó. «Jim, soy Marla Sinclair. Sobre tu oferta, gracias, pero tenemos que declinarla». Cuando colgó, Peyton la miró sorprendida. «Tienes razón», sonrió Marla. «Tu padre siempre decía, lo importante no es el tamaño del negocio, sino su alma. Creo que ahora me estoy dando cuenta». ¿Y qué vamos a hacer con el crecimiento? Creceremos, pero a nuestra manera, sin corporaciones ni reglas ajenas. Tengo un par de ideas. Hablaron hasta bien entrada la noche, esbozando planes de crecimiento. Sin plantillas ni soluciones prefabricadas, sin instrucciones ajenas. Siempre es más difícil encontrar tu propio camino, pero merece la pena.
Howard Pearson se presentó en el concesionario a última hora de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado. Esta vez su aspecto era diferente, nada de condescendencia ni arrogancia, solo una actitud profesional y una sonrisa cortés. En sus manos llevaba una abultada carpeta con documentos. Peyton estaba terminando de revisar los informes del centro de servicios cuando la secretaria le informó de la visita. Marla estaba en su agencia inmobiliaria en ese momento, así que Peyton decidió reunirse ella misma con Pearson. «Tengo una propuesta interesante», se acomodó en su silla, colocando la carpeta sobre el escritorio. «He pensado mucho en nuestro pasado conflicto y he llegado a la conclusión de que podríamos cooperar en lugar de enemistarnos». Pearson desplegó ante ella el esquema de una posible asociación: aunar recursos, compartir el mercado, proyectos conjuntos. Todo parecía atractivo sobre el papel, especialmente su propuesta de construir un nuevo centro de vanguardia en las afueras de la ciudad. Mientras discutían los detalles, Morrison entró en el despacho con algunos documentos antiguos encontrados al ordenar los archivos. Entre los papeles amarillentos había un extraño contrato firmado por su padre poco antes de morir. Peyton recorrió el texto con la mirada y sintió un escalofrío. El contrato se refería a un importante préstamo garantizado con una parte de los activos de la empresa. Se acercaba la fecha de vencimiento y nadie sabía que la deuda existía. Pearson se animó al instante y le brillaron los ojos. «Ah, así que por eso estás considerando mi oferta». Se estiró con una sonrisa. «Sabe, yo podría ayudarle con esa deuda. Tengo buenas relaciones con los bancos». Peyton dejó el papeleo a un lado. Le vino a la mente la historia de Frank sobre cómo su padre lo había arriesgado todo una vez para salvar el negocio. Al parecer, en el último año se había visto obligado a asumir de nuevo un riesgo similar. Pearson siguió hablando de las ventajas de la asociación, pero Peyton no escuchaba. Recordaba cómo trataba su padre su reputación, lo orgulloso que estaba de haber construido un negocio honesto. Su forma de trabajar siempre se había basado en la confianza: clientes, socios, empleados. Cuando Marla llegó, Pearson acababa de exponer las ventajas de fusionar las empresas. Ella escuchó su propuesta en silencio, examinando los documentos de la deuda. «Un plan interesante», dijo finalmente. «Solo que hay un problema. Randall nunca firmaría un contrato así sin garantías adicionales». Sacó una carpeta de su bolso. «Encontré esto en la caja fuerte de su casa, una póliza de seguro que cubre todos los préstamos de la empresa». Siempre pensaba unos pasos por delante. La cara de Pearson cambió. Su plan se desmoronaba ante sus ojos. Sin el apalancamiento de la deuda, su propuesta perdía su principal base. Aún así, combinar los negocios... ¿Sabes lo que separa un buen negocio de uno meramente rentable? Peyton le interrumpió. Los principios. Nuestro padre los tenía, y nosotros también los tenemos. Cuando Pearson se marchó, Marla y él permanecieron sentados en silencio durante largo rato. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Las luces del atardecer en el salón iluminaban maravillosamente los coches nuevos. «Preparó el hallazgo del contrato a propósito», dijo Marla al fin. «Su hombre debió de colocar los documentos en los archivos». «Lo sé», sonrió Peyton, «pero eso no es lo importante. Lo importante es que ni siquiera nos planteamos aceptar su oferta». Marla asintió. Randall siempre decía que las reputaciones se ganan durante años y se pierden en un minuto. Ahora me doy cuenta de lo mucho que nos ha dejado, no solo el negocio, sino los principios para dirigirlo. A la mañana siguiente, reunieron a los empleados y anunciaron los planes para la empresa. Nada de fusiones, nada de comprometer la reputación. Solo trabajo honesto y respeto por el legado del hombre que creó la empresa. Y de hecho había una póliza de seguros. Randall Dawson no dejaba nada al azar. Incluso después de muerto protegía lo que había creado a un coste tan alto.
Faltaba una semana para que venciera el plazo especificado en el testamento. Peyton revisó los documentos, preparándose para el procedimiento de separación del negocio, y se sorprendió al comprobar todo lo que habían conseguido hacer durante este año. Carpetas con contratos, informes de ventas, listas de clientes habituales. Todo requería una cuidadosa sistematización y distribución. Su abogado había preparado varias opciones para dividir los activos. El plan original era que Peyton se quedara con la sala de exposición principal y el centro de servicios, y Marla con la sucursal y los almacenes. Pero con el paso de los meses, el negocio se había entrelazado tanto que una división puramente mecánica parecía equivocada. Últimamente, apenas hablaban de la inminente división, inmersos en asuntos de actualidad. La cartera de clientes crecía, el centro de servicio funcionaba a pleno rendimiento y su peculiar enfoque del servicio era ya una leyenda local. La gente venía de las ciudades vecinas, atraída por el inusual formato del concesionario. Por la mañana, antes de otra reunión con los abogados, apareció en la recepción un representante de Lexus, un japonés alto con un traje impecable. Se inclinó cortésmente y entregó a Peyton un abultado sobre con el logotipo de la empresa. «Llevamos mucho tiempo echándole el ojo a su salón», dijo en un inglés perfecto. «Su enfoque del servicio al cliente coincide totalmente con la filosofía de nuestra empresa. Nos gustaría ofrecerle la oportunidad de convertirse en nuestro representante exclusivo en la región». Peyton hojeó la presentación. Las condiciones eran más que generosas. Apoyo total del fabricante, condiciones especiales de entrega, un presupuesto de marketing. Pero lo más importante era que ofrecían mantener el formato de trabajo actual, incluidas todas las novedades exclusivas. Marla se unió a la conversación más tarde y enseguida se dio cuenta de la magnitud de la oferta. Hablaron con el representante de Lexus durante varias horas, aclarando los detalles. El japonés quedó impresionado con su sistema de atención al cliente y le interesó especialmente la idea de las clases magistrales para niños durante las pruebas de conducción. Cuando se marchó, se quedaron solos en la oficina. Fuera de la ventana lloviznaba una fina lluvia otoñal, y las luces del atardecer estaban encendidas en el salón, iluminando maravillosamente los coches. ¿Sabes? Marla golpeó el escritorio con el lápiz, pensativa. Y esto resuelve el problema de dividir el negocio. Con este contrato necesitaremos los 2 salones y más. Peyton asintió. Ella había estado pensando lo mismo. Durante todo el día le rondaba la misma idea. Quizá su padre había fijado un plazo de 1 año por alguna razón. Quizá esperaba que en ese tiempo aprendieran no solo a trabajar juntos, sino a crear algo nuevo. ¿Recuerdas lo que dijiste el primer día?, le preguntó a Marla. «¿Lo del baile, la huérfana y el vino?», refunfuñó Marla. «No me lo recuerdes, me porté fatal». «Y te lo agradezco», dijo Peyton bruscamente. «Si no hubiera sido por tus payasadas, si no hubiera sido por los términos del testamento, nunca habríamos sabido que podíamos no solo trabajar juntos, sino crear algo especial». Se quedaron hasta altas horas de la noche hablando del futuro. La oferta de Lexus ofrecía nuevas oportunidades, pero exigía cambios importantes. Necesitaban ampliar la plantilla, formar al personal, quizá abrir nuevas líneas de negocio. Al día siguiente se reunieron con un abogado. En lugar de los documentos de separación del negocio, le encargaron la redacción de un nuevo contrato de sociedad. Peyton y Marla decidieron seguir trabajando juntas, pero sin la coacción de un testamento, por decisión propia. Aquella tarde, al cerrar el salón, Peyton se detuvo ante el retrato de su padre. Ahora entendía su intención. No intentaba obligarlas a trabajar juntas, sino darles tiempo para que se dieran cuenta de que juntas podían crear algo más que un negocio próspero. ¿Y la historia del vino y el baile? Bueno, eso no era más que un episodio divertido al principio de su inusual asociación.
aunque Marla seguía sonrojándose cada vez que alguien mencionaba el vestido rojo del funeral. Exactamente 2 años después del funeral de Randall Dawson, un nuevo concesionario Lexus abrió sus puertas en la ciudad. El lujoso edificio de cristal y metal de 3 plantas se diseñó teniendo en cuenta todas las ideas de Peyton y Marla. En la planta baja había una amplia sala de exposición con una zona infantil y una acogedora cafetería-tienda de golosinas. La primera planta estaba ocupada por un moderno centro de servicios. En la tercera planta había oficinas. El día de la inauguración, Peyton madrugó para comprobar personalmente todos los detalles. La cafetería ya bullía de trabajo. Lucy comandaba a los nuevos empleados, disponiendo bollería fresca en las vitrinas. Lo único que se había trasladado aquí desde la antigua pastelería era el ambiente y la atención a cada cliente. Marla llegó un poco más tarde, trayendo los últimos papeles del Lexus. Con los años habían aprendido a repartirse las tareas. Peyton se encargaba del trato con los clientes y del ambiente general. Marla se ocupaba de la estrategia de desarrollo y de las negociaciones con los socios. En el vestíbulo del centro apareció una instalación poco habitual, un viejo banco de trabajo del primer taller de Randall Dawson. Sobre él estaban las herramientas con las que solía trabajar en su juventud, y a su lado estaban los brillantes y pulidos utensilios de repostería de Peyton y los documentos inmobiliarios de Marla. 3 generaciones de negocios, 3 caminos diferentes que acabaron convergiendo en un punto. Antes de la gran inauguración, los dos subieron al tejado. La ciudad se extendía por debajo, el contorno del antiguo concesionario de coches, ahora un centro de servicios premium, visible en la bruma matinal. Un poco más allá se divisaba el edificio donde antes estaba la pastelería, que ahora era una acogedora cafetería con un centro de formación para aspirantes a pasteleros. ¿Sabes? Marla se apoyó en la barandilla. A veces me pregunto, ¿qué diría Randall si viera todo esto? Peyton sonrió. Probablemente refunfuñaría algo sobre los desmesurados costes de diseño, y luego estaría secretamente orgulloso de cada pequeño detalle. Los primeros invitados ya se estaban reuniendo abajo. Entre ellos había viejos clientes, los que llevaban años acudiendo a su salón no solo por los coches, sino también por el ambiente especial. Ahora ese ambiente ha encontrado un nuevo hogar. Nunca celebramos el aniversario de aquel día, ¿verdad? Dijo Marla de repente. Recuerda, el vestido rojo, el vino y el baile, terminó Peyton. Sabes, guardo ese traje estropeado, como recordatorio. A veces, las peores cosas que nos pasan pueden llevarnos a las mejores. Bajaron las escaleras. Era hora de abrir las puertas. Un nuevo capítulo de la historia que había comenzado con el escándalo del funeral esperaba ser continuado. Pero ahora era su historia compartida. La historia de 2 mujeres que fueron capaces de convertir la herencia de su padre en algo más. Había una pequeña fotografía sobre el escritorio de la recepcionista. Randall Dawson en su primer taller. Sonreía como si supiera algo importante. Quizá lo sabía.